La refinería Olmeca Dos Bocas forma parte de los proyectos prioritarios de la actual administración y también del plan para alcanzar la autosuficiencia energética en México. La obra inició su construcción en julio del 2019 y este 1 de julio del 2022 se realizó el acto conmemorativo de la terminación de la primera etapa, el cual consiste en comenzar las operaciones de prueba de las instalaciones compuesta de más de 90,000 equipos para saber que funcionen correctamente, en donde se espera terminar esta etapa a finales del año y posteriormente comenzar a producir gasolina, diésel entre otros derivados para satisfacer la demanda nacional. La construcción de la refinería Olmeca se está realizando sobre un terreno de 586 hectáreas que son equivalentes a 840 estadios Azteca, la cual contempla una capacidad de producción de 340,000 barriles por día, compuesto de 170,000 barriles por día de gasolina, 120,000 barriles por día de diésel, además de otros productos con 50,000 barriles por día. Esto representa entre un 28% y 30% de la demanda nacional. Consta de 17 plantas de proceso, 90 tanques de almacenamiento y 27 esferas, así como una planta de cogeneración eléctrica, una unidad de fuerza y servicios auxiliares, torres de enfriamiento, una sección de plantas de tratamiento de agua y una coquizadora. A continuación, te presentamos cómo fue la construcción de la refinería Olmeca Dos Bocas, a 3 años de iniciar la obra con una fuerza laboral de más de 30,000 trabajadores. Nosotros vamos a tener que arrancar, se empieza primero con hay que producir vapor. Todas las líneas se llaman barridos de líneas que por dentro se hace con vapor. Entonces empieza todo eso y lo tenemos que hacer con la estricta seguridad. Claro. O sea, aquí lo que manda en el arranque es la seguridad. Que no sea por rápido, córrele a ver cómo le haces y que vayamos a tener un problema. Esta refinería ha corrido con muchísima suerte y yo espero que siga así. Y están todos los elementos para hacerlo así. Entonces, quisiéramos, ya lo hemos platicado con la gente de Pemex, que quisiéramos que en diciembre de este año, de este mismo año, sí, poder decir, híjole, metimos el primer barril de petróleo. Sería padrísimo. Entonces, ese es nuestro objetivo. Sin embargo, lo que nos va a mandar el ritmo es la seguridad de cada equipo. ¿Qué quiere decir? Si pusimos, no sé, bombas, válvulas, y una bomba o una válvula no abre, no da el flujo, se atoró, no es la especificación, etc. Bueno, la especificación sí es, porque aquí se cuidó todo. Sí. Entonces es cámbiala, sustituye la bomba, vuélvela a probar o abre la bomba. O sea, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Pero yo confío que esto vaya lo mejor posible.
Significa que toda la refinería en una sola etapa, porque en México nunca se había construido una refinería así, siempre se construía por etapas, decían, a ver, el primer tren y luego el segundo tren. Aquí no, todo fue al mismo tiempo, empezar a levantar. Entonces, lo que decías de 18 meses, en 18 meses se construyeron 90 tanques, que es un récord mundial. Tanques de almacenamiento y esferas son 90. Construir eso en 18 meses es un récord mundial.
una obra muy grande, una refinería de 586 hectáreas, una refinería con 17 plantas químicas, con un área de cogeneración, es decir, que produce la electricidad y el vapor para toda la refinería, que tiene instalaciones administrativas y que tiene una terminal de almacenamiento de 90 tanques, una capacidad de 2 millones de barriles de almacenamiento. Una instalación muy grande, una gran obra, y qué bueno que me dan oportunidad de mencionar cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado, cuánta gente, qué proveeduría, trae un contenido nacional del 70%, es decir, todos los trabajadores, todos los que están en Dos Bocas, hemos llegado a un pico de 35,000 personas en el sitio, todos son mexicanos, de todas partes de la República. El segundo porcentaje más alto son veracruzanos, el porcentaje más alto son tabasqueños, pero el segundo porcentaje más alto son gente de Veracruz. Es una fuente de empleo que ha servido en estos 3 años. La proveeduría, por ejemplo, en Veracruz, las empresas, hay empresas muy grandes que son los que han construido los tanques, parte de los tanques. En Tamsa se están construyendo toda la tubería que está utilizando la refinería, gran parte se está fabricando en Tamsa. Proveeduría de válvulas, de bombas, de muchísimas cosas en Veracruz y en toda la República. Por ejemplo, todos los muebles eléctricos que se conectan en las subestaciones, estoy hablando de 39 subestaciones, todos se fabricaron en San Luis Potosí, y hay cosas que se fabricaron en Chihuahua, y hay cosas que se fabricaron en el Estado de México, en Hidalgo. Entonces ha sido una obra que ha generado mucho empleo en tiempo de pandemia, cuando pues la humanidad estábamos paralizados, la obra no paró, tomamos las precauciones que nos dio la gente de salud y las instancias, y hoy, a 4 años de que se cumpla, pues que el pueblo votó por un cambio, se hace el anuncio de esta conclusión de la primera etapa constructiva de una refinería. ¿Y por qué primera etapa? Piensan que una refinería es como un switch que llegas y le enciendes y ya va a funcionar. No. Una refinería tiene más de 90,000 equipos que todos se tienen que poner en sincronía como si fuera una máquina de reloj. Todos tienen que trabajar en sincronía. Entonces se inicia, se llama la parte de integración, pruebas y arranque. Se tiene que integrar equipo por equipo, se tiene que probar equipo por equipo y viene la etapa de arranque. Esto lleva un tiempo, sí, el tiempo que tenga que ser lo manda la seguridad industrial. Todo se tiene que hacer con absoluta seguridad. Entonces estamos ya en la etapa, pues, la culminación de la etapa constructiva. Todos los equipos ya están aquí, toda la refinería ya se levantó, viene la etapa de la integración de tuberías, de válvulas. Eso es lo que sigue, pero lo más importante es que la refinería ya está en sitio, ya se levantó, ya está en marcha. Bueno, en marcha la etapa constructiva y vamos a la siguiente etapa. Toda el área administrativa ya quedó, se hizo en un tiempo récord. Toda el área de almacenamiento, los 90 tanques, ya están, y este sí es récord mundial. El 1 de julio, tanto el presidente como yo vamos a dar el informe de cuánto se ha erogado en esa refinería, porque es dinero del pueblo de México. Para mí es una satisfacción, pues, poder coordinar este trabajo con los excelentes ingenieros
mexicanos, ingenieros del IMT, ingenieros de Pemex, ingenieros de compañías, muchos trabajadores. Ha sido un proyecto muy, muy fuerte, muy de mucha concentración, pero muy bonito. Ha valido la pena. Felicidades a todos porque esta es una refinería de todos los mexicanos. Este es un proyecto de nación de todos los mexicanos y somos parte de ello.
son 17 plantas químicas de proceso, es una planta de cogeneración de electricidad, o sea que la propia refinería va a producir su electricidad a través de agua y de vapor. Hay obras asociadas, hay gasoductos, hay acueductos, hay una terminal de almacenamiento de 90 tanques, va a quedar la terminal de almacenamiento de petrolíferos más grande del país, que se construye en un tiempo récord. Estamos hablando de tanques de 500,000 barriles, de 200,000 barriles, unas esferas de almacenamiento donde se almacena gas, principalmente, pues para eso son las esferas. Estamos hablando pues de toda el área de administración, que hay laboratorios, que hay central contra incendio, que hay un cuarto de control central donde desde el cuarto de control se manejan todas las plantas. Es una obra muy grande en 586 hectáreas, que tiene muchísima ingeniería y que en esta primera etapa constructiva, primero pues se preparó todo el sitio, se hicieron todas las cimentaciones, hay más cemento y varilla enterrado que lo que hay arriba. Sí, tuvo que hacer toda la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, salir a la procura a comprar todos los equipos en el mundo. Estamos hablando de más de 90,000 equipos, podemos hablar de torres, reactores, bombas, válvulas, hornos, o sea, es muchísimo. Los racks de tuberías, donde van todas las tuberías, que es la integración, que es la siguiente etapa. La siguiente etapa hay que integrar toda la refinería, pero para poderla integrar necesitamos que la refinería ya esté arriba, ya esté construida, que esa es la primera etapa constructiva. Instalaciones eléctricas, pues obras externas asociadas. Es muchísimo trabajo y que se ha hecho en un tiempo récord. El Consejo de Administración de Pemex autorizó la obra hasta 12,040 millones de dólares. Cuando se licitó esta obra en el 2019, se invitaron a 3 empresas internacionales, las más grandes, para que construyeran la refinería. Fueron 3 grandes empresas internacionales que no cumplieron. Entonces, de ahí la decisión de que nosotros teníamos que hacerla y no nos equivocamos. El costo ha sido mucho más barato. Y no nada más eso, la ampliación de la infraestructura. No estaba considerado que se hiciera, por ejemplo, un sistema de cogeneración que va a producir 340 megawatts. Cuando nos metemos dijimos, tenemos que dejar la refinería autónoma, se lo presentamos al Consejo de Administración y así es. El 1 de julio vamos a reportar al pueblo de México, tanto el presidente como yo, cuánto hemos gastado en esta inversión. Es dinero del erario, dinero de nuestros impuestos, dinero pues que Pemex ha aportado tanto al país en estas décadas, que ahora se le retribuye con un activo tan valioso y además justo en el momento en que necesitamos producción de combustibles en México y en todo el mundo. 8,915 fue el costo con la cogeneración. Y traemos las obras externas, y de eso vamos a hablar precisamente el 1 de julio.
quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.